buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Gracias a Dios una vez más delante de ustedes para dar esta palabra. En esta oportunidad no podrá estar nuestra hermana Idalia, nuestro hermano Orlando, ya que es lamentable comunicar que un familiar muy cercano a nuestra hermana Idalia ya está en la presencia del Señor. Tenía 90 años, es por su edad misma que ya falleció. Pero estamos listos para dar la palabra. Estamos listos para poder edificarnos, edificar a otros también. Vamos a orar un momento y estaremos viendo el libro de Salmos, capítulo 127. El título de este Salmos es La prosperidad viene de Jehová. Y este tema tiene que ver mucho con el hogar, con la familia. Estos textos que vamos a hablar tienen que ver mucho con la estructura familiar, el sistema familiar. Entonces vamos a necesitar saber cómo es esa estructura y cómo es ese sistema familiar que nos habla la palabra de Dios. Bien, vamos a orar un momento a nuestro Dios. Padre Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos a través de este medio llegar a los hogares de nuestros hermanos, poder edificarnos a través de tu palabra y a través de esta palabra poder edificar los hogares de nuestros hermanos o aquellos hogares que de repente necesitan una ayuda, un apoyo de cómo es lo que tu palabra nos enseña en cuanto a una buena estructura familiar que muchos de nosotros necesitamos hoy en día. Señor, muchas gracias por la palabra que tú nos estarás ministrando. Oramos por nuestro hermano Orlando, nuestra hermana Idalia, que tú seas, Señor, quien puedas ayudarlo en estos momentos de dolor, que tú puedas ayudarle a pasar este temporal. Y gracias porque todo lo que tú haces, lo haces bien, Señor. Ya nuestra hermana está en la presencia del Señor, tú obrarás. Somos humanos, tenemos pena, tenemos nostalgia, hay un vacío, pero en medio de eso, tú nos ayudas, Señor. Nos estabas enseñando esta semana que pasó que tú mismo lloraste por un amigo. Nosotros hemos llorado por nuestro amigo Moisés. Y Señor, gracias porque a través de tu palabra nos enseña muchas cosas. A ti la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos a todos los que están ya entrando en contacto. Que la bendición de Dios sea para usted y su familia. En esta noche tenemos una palabra muy buena para los esposos, las esposas, los hijos. Agradecemos al Señor porque a través de esta palabra aprendemos. Yo mismo estoy aprendiendo. No estoy aquí como una persona que ya sabe todo o que no tiene defectos o no tiene dificultades en el hogar o en el matrimonio. Todos tenemos esas dificultades. Lo importante es saber cómo canalizar eso y tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta noche. Tiene que ver con salud, no tanto física, sino una salud intelectual, que vamos a hablar hoy día. Vamos a leer la palabra. La palabra de Dios nos ayuda y tenemos base sólida en esta palabra, porque esta palabra no es cualquier palabra, es la misma palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 127, tenemos 5 hermosos versículos donde nos da una base bastante sólida en cuanto al hogar, en cuanto a la casa, a la familia. Dice el versículo 1, voy a dar lectura, 127 del libro de Salmos. Una vez más, bienvenidos hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes.
Si Jehová no edificare la casa, miren, si Jehová no edificare el hogar, en vano trabajan los que la edifican. Aquí está ya dándonos una primera estructura, una base sólida, que es lo primero que necesita nuestro hogar. Número 2, dice acá, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Jehová es el que está guardando el hogar, la familia. Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Acá implica bastante trabajo, arduo trabajo, desde mañana hasta tarde, quizás sin comer, sin almorzar, o quizás desvelos y todas esas cosas. Y dice la palabra, por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, si Jehová no edifica la casa. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Acá nos da otra base en cuanto a los hijos. Sí, acá dice, cosa de estima el fruto del vientre. Es una bendición de Dios cuando tenemos los hijos. Cuando un vientre no es estéril, es una bendición de Dios. Y gracias a Dios, porque muchos hogares que conocemos siempre han tenido hijos. A veces hemos tratado con personas que no han podido tener bebés, pero Dios ha hecho un milagro maravilloso, porque ellos han decidido que su hogar sea Dios sea quien edifique su casa. El versículo 4 sigue hablando, dice, como saeta en mano de valientes. Estos chicos cuando están grandes son valientes, son manos fuertes, mano derecha para el papá, la mamá. Así son los hijos ávidos en la juventud. Mire, acá recomienda, nos da un paso bien dato, muy bueno, de que también no debe ser muy jóvenes ni muy maduros de repente, en una etapa de madurez, que deben casarse. Versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de sus hijos, no será avergonzado. Hay hijos que avergüenzan a sus padres, vamos a ver eso. Cuando hablare con los enemigos en la puerta, en momentos públicos o en sitios públicos, el padre no será avergonzado. Hemos dado una lectura con ciertas pinceladas de detalles de cosas que tenemos que tener presente. Bien, el tema que hemos estado hablando es un sistema familiar con una buena estructura. Necesitamos saber que una familia es un sistema familiar. Cuando hablamos de sistema, usted va al banco y dice, uy, el sistema no funciona, se ha caído, hay que esperar. El sistema está fallando. Para todo, siempre hablamos de un sistema electrónico, un sistema estructura de un proyecto, y todo eso necesitamos tener base para hacer un proyecto. Y un hogar es un proyecto, es el mejor proyecto de vida. Entonces el sistema familiar debe tener una buena estructura. Eso significa que tenemos que saber cuáles son las estructuras en nuestro hogar. En el texto primero dice, si Jehová no edificare la casa. Acá está dando una estructura muy fuerte, un pilar muy fuerte, una base sólida, que es la fe en Dios, la intervención de Dios. Si Jehová no edificare la casa,
Entonces acá estamos hablando de que si un padre, una madre, un hogar, un nuevo hogar que quieren constituir, Dios no está presente, la estructura no va a estar sólida. Pero si Jehová está presente, si tienes en cuenta que en tu matrimonio van a ser 3 personas, papá, mamá y Dios, entonces se forma el triángulo y así ellos han decidido que Dios forme parte de sus planes matrimoniales y de hogar. Si Jehová no edificara, entonces acá nos da una estructura bien sólida. Eso significa que tenemos que tener tiempo con Dios. Amén. Primeramente, tiempo con Dios. 2, tiempo con la esposa. 3, tiempo con los hijos. 4, tiempo con los nietos. Hay que darse tiempo. Pero lo primero, tiempo con Dios. Entonces acá, si tenemos esa base, ese tiempo con Dios, vas a tener tiempo para con los demás. Spurgeon decía, este día estoy muy ocupado, tendré que pasar por lo menos 2 horas orando para poder salir triunfante en este día. Mire, tu día estaba tan ocupado, tan atareado, tenía una agenda muy grande, pero él decía, tengo que orar 2 horas por lo menos. Qué tremendo hombre. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es el varón, hemos dicho, el varón quien pone las bases. Y la mujer sabia edifica la casa. Esto hemos estado hablando el sábado pasado. Si Jehová no guardare la casa, la ciudad, en vano vela la guardia. Eso también hemos estado mencionando. Es Jehová quien nos guarda, nos cuida, nos proteja de todo virus, de toda adversidad, de todo accidente. Pero tenemos que estar afirmados en Dios. La segunda estructura que podemos ver aquí, mire, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Hay personas que no pueden dormir. Hay personas que no conciben el sueño cuando están en la cama porque están pensando. Su mente está tan ocupada. Quieren dormir, pero a veces sueñan cosas y su mente está trabajando. Entonces ahí hay un problema, una dificultad o algo que tenemos que ordenar. Estoy hablando de una salud intelectual. Nuestra mente debe estar sana. Si nuestra mente está llena de desconocimiento de Dios, nuestra mente está llena de vanidades, de orgullo, de cosas que no agradan a Dios, nuestra mente va a estar sucia. Nuestra mente de literatura sucia, de imágenes sucios. Entonces aquí estamos hablando de una salud intelectual, de una salud mental. ¿Qué cosa significa eso? Salud mental, que nuestra mente debe estar sana. Es la capacidad que una persona tiene para resolver cualquier circunstancia adversa que se le presente. Repito, salud mental, salud de la mente, es la capacidad que tiene una persona para poder afrontar cualquier adversidad que se le presente. Eso significa que si alguien te ofende, tú tienes que saber cómo responder. Eso significa que si tú tienes que hablar algo, o decir algo, o hacer algo, tienes que primero pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Cuando hablamos de salud intelectual, salud mental, estamos hablando de mente, de nuestra boca y de nuestros actos. La mente tiene que tener un equilibrio en lo que pensamos,
en lo que hablamos y lo que hacemos. Muy bien, podemos hablar muy bonito, pero nuestros hechos son totalmente diferentes a lo que hablamos. Y eso a veces decimos, esa persona es un hipócrita, decimos. Nuestra mente debe estar bien equilibrada en lo que nosotros pensamos. El asunto es que la palabra de Dios dice, la abundancia de la boca, de lo que tú hablas, es lo que tú piensas. Entonces nuestros pensamientos deben estar lo más limpio posible para que nuestras palabras sean lo más adecuadas posible. Usted ha escuchado de repente a alguna persona decir, yo soy franco, yo digo las cosas como soy. Una persona puede decir, yo soy franca, mira hermana, yo no soy como otras personas hipócritas, yo digo las cosas como son. Y da unas palabras y lo dice, pero esta persona no está pensando lo que va a decir. Y ya metió las 4 patas, ofendió a todo el mundo. Y después dice, no, yo no quise decir eso. Y te das cuenta, no hay un equilibrio de lo que ha dicho en lo que ha estado pensando. O en otras palabras, no piensa antes de hablar. Antes de hablar es recomendable contar 1, 2, 3, 4, 5 segundos antes de hablar. Pregunto, ¿cuál es primero? ¿Tú piensas antes de hacer? ¿Antes de hablar? ¿O hablas y después piensas? Esa es una pregunta de un filósofo, ¿no? Primero pienso y luego existo. Bueno, entonces, el hablar, a veces hablamos mensajes negativos y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Tú no sirves para nada. Cuando el padre le dice a un hijo, tú no sirves para nada, tú sirves solamente para hacer las cosas malas. Son mensajes negativos, esas palabras que el padre le va a dar a su hijo o de repente a la esposa. Entonces esta persona no está pensando las consecuencias de lo que dice. Y acá va a haber problemas porque esa herencia de Jehová, que son los hijos, al final los hijos después le van a sacar en cara las cosas que ha dicho, las cosas que ha hecho. Les dije, nosotros no somos perfectos, pero alguien nos está enseñando y gracias a Dios porque el Señor nos está enseñando. Mira lo que dice la palabra. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima de fruto del vientre. Cuando una madre dice, mira, mis hijos ahora han crecido, y yo estoy orgulloso de mi hijo mayor, de mi hijo menor, estoy orgulloso de mis hijos, porque en realidad no me quejo de ellos, porque son buenos chicos, son grandes hombres, trabajadores, ayudan, están ahí estudiando, son muy buenos hombres. No me quejo de ellos. Ese es el fruto de su vientre, esa es la herencia de Jehová. Es que hay una estructura, hay una base. ¿Cuál ha sido la base? Que Jehová ha estado desde un comienzo edificando la casa. No digo que no va a haber problemas, va a haber siempre dificultad, pero va a ser mucho menos que aquellos que nunca han tenido una base sólida que ha sido Dios en su vida. Y dice la palabra, como saeta en mano de valientes. Claro, estos jóvenes ahora ya han crecido y son, pues, han desarrollado, tienen fuerza, tienen talento. Esos son hombres valientes, mano derecha al padre, a la madre. Y estos salen en defensa, a veces en alguna dificultad de sus padres o de su madre. ¿Por qué? Porque esos son los hijos sabidos desde la juventud y estos padres saben gozar a sus hijos porque sus hijos ahora son jóvenes y estos hijos van a tener sus hijos y esos nietos. Es una bendición para los abuelos, para los padres. Entonces ellos van a estar contentos, alegres, porque ahora esa estructura que le ha dado a sus hijos también van a hacer lo mismo, dándole una buena base sólida a sus hijos. Cuando hablamos base sólida, no solamente estamos hablando de valores, que esos son muy buenos, no estamos hablando de una base moral, que son también muy buenos, pero esas cosas se hacen con ejemplo. Esas cosas se hacen con ejemplo, no se hacen con hablar solamente.
tenemos que tener un buen ejemplo como padres a nuestros hijos. Un hijito le decía a su papá, vamos a la escuela dominical. Y el papá le decía, anda tú, hijito, anda tú solo, anda tú solo. Siempre le mandaba los domingos, temprano, levántate, hijo, ándate a la escuela dominical. Y un día a su hijo le dije, papá, pero yo no quiero ir ahora a la escuela dominical. ¿Cómo que no vas a ir? No, yo no quiero ir. ¿Por qué no vas a ir? Porque tú nunca vas a la escuela dominical. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando, no? El hijo quería ver el ejemplo que su padre. Entonces su padre entendió y dijo, está bien, hijo, reconozco que estoy haciendo mal. Vamos a la escuela dominical. Entonces, acá dice la palabra, el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de buenos hijos, de buenos retoños, hombres buenos, ciudadanos buenos. Y no será avergonzado, dice la palabra. Claro, no va a ser avergonzado. Aquí estamos hablando ahora de prioridades. Hay prioridades que tenemos que entender claramente. Estábamos hablando el sábado pasado. El hombre es cabeza del hogar. ¿Sí? Significa que nuestra prioridad, uno de ellos es que tiene que haber autoridad en la casa. Y la autoridad de la casa es la cabeza, que Dios lo ha puesto así lo ha puesto. ¿Pero qué significa cabeza? Hemos dicho fuente de vida, fuente de energía. Y ahí sale todo, toda la estructura sale. Y qué hermoso ver cuando un padre de familia está de repente en camino hacia un hogar, hacia un restaurante, de repente a tomar algo, o a comer algo, y el papá tiene que pagar todo. Eso significa que este papá es fuente de vida, es fuente de energía. Entonces ahí hay una autoridad, hay una cabeza, hay un orden que se tiene que llevar. Entonces las prioridades, así hemos enseñado el sábado pasado. También significa de una disciplina que hay en el hogar. Esa significa que hay una disciplina de horario. Y ahí donde nosotros tenemos que levantarnos temprano o levantarnos a qué horas hay que comer, a qué horas hay que descansar, a qué horas cuántas horas tenemos que descansar. Esas cosas tienen que ver uno como padre para que uno podamos nosotros saber tener en cuenta nuestro horario. Hay que saber tener necesariamente una buena agenda. Si hay muchas cosas que hacer, tienes que levantarte más temprano y hacer las cosas temprano y vas a tener tiempo para comer, para almorzar y estar juntos. Entonces hay que tener la capacidad para hacer una buena agenda diaria. Entonces si uno tiene que trabajar o ir a algún lugar, etcétera, etcétera, uno tiene que hacer a dónde tengo que ir primero, porque de repente estás haciendo doble camino, doble trabajo. Y al final, ¿por qué? Porque no hiciste un mapeo, no hiciste una estructura a dónde y qué es lo que vas a hacer en el día. En cuarto lugar, acá vemos en la escritura un diálogo que tiene que haber los padres con los hijos, el padre con la esposa. El diálogo, cuando hablamos de diálogo, no es un monólogo. Te he dicho que tienes que hacer, ¿ya lo has hecho? No. ¿Por qué no lo has hecho? No te dice nada. No hay diálogo ahí. Entonces, y si el padre de repente le dice, ¿ya has hecho tu tarea? Sí. ¿Has estado estudiando? Sí. ¿Ya has almorzado? Sí. ¿Has hecho las cosas que tenía que hacer en tu tarea? Sí. ¿Hay diálogo ahí? No hay diálogo. Es un monólogo. Entonces ahí tenemos nosotros que saber como padres tratar a nuestros hijos. Si le dices a un hijo de 8 años, le dices, mira hijo, ¿has hecho tu tarea? Sí, papá, ya he hecho. Muy bien. A ver, voy a revisar tu tarea. Y vas y revisas y todo. Te das un tiempo para tu hijo. Y muy bien. Mira, hijito, puedes ir a jugar un rato. El hijo viene después, su camisa o su polo sucio, sus zapatillas sucios, su pelo todo sucio, desordenado. Le dice, hijito, tienes que ir a bañarte, ponte este polo, ponte esta zapatilla, cámbiate ese pantalón, mira tu pantalón que está sucio, hazlo. El hijo te va a obedecer.
Pero dile eso a un niño, a un jovencito de 15, 16 años. Él te va a responder, hijo, ¿tu pantalón cómo vas a estar usando ese pantalón? ¿Qué te va a decir él? El hijo te va a decir, no quiero, pues papá, así me gusta, esta es la moda, pues papá. Así te va a decir el hijo de 15 años. Entonces son muy diferentes los tratos que hay que tratar con los hijos, ya sea de 8 años o de 16 años. Son diferentes. Entonces el padre tiene que ser sabio cómo tratar con sus hijos. Por eso dice acá, bienaventurado el hombre que llenó sus aljabas de ellos. Eso significa que tiene que saber cómo tratar a sus hijos. Y uno de ellos es dialogar. Otras cositas es hacer preguntas y saber cómo hacer preguntas. ¿Alguna vez has actuado sin hablar? ¿Alguna vez has actuado sin hablar? Sin hablar. Por ejemplo, no hablas nada, pero le das un abrazo. ¿Cómo se siente ese hijo? No hablas nada y le das un abrazo, un beso. No hablas nada y le haces un servicio. Le sirve. No haces nada, pero con tu ejemplo estás haciendo cosas. Entonces ese padre está enseñando con su ejemplo. Esas son cosas que tiene que ver con una buena estructura en la familia. Por último, tenemos que valorar la familia que tenemos. Tenemos que valorarnos unos a otros. El padre valora a la esposa valora al esposo, los padres valoran a sus hijos, los hijos van a valorarse a su hermano valorará a su hermano o a su hermana, y así hay que valorarse unos a otros, a ayudarse, estimularse unos a otros, y esa es una buena estructura. Cuando los padres saben enseñar que en el hogar primero es la familia, primero son los hermanos. Si alguien se mete con tu hermano, tú sales defensa de tu hermano. Si alguien se mete con el papá, los hijos salen defensa. Si alguien se mete con los hijos, los padres se salen a defensa. Aunque de repente está equivocado, pero hay unidad en la familia. Entonces, esa estructura de la unidad es muy importante en la familia. Resumo, he dado 5 estructuras básicas. Ahí puede haber más, algunas otras cosas más. 1. Fe en Dios. Dios debe estar primero. Número 2, nuestra salud mental, nuestra salud intelectual. Número 3, las prioridades que tiene que haber en el hogar. Número 4, la comunicación. La comunicación es importante. Luego, número 5, la unidad en el hogar. Son estructuras que solamente hemos dado 5 que tienen que ver con el pasaje que hemos estado viendo, Salmo 127. El título de este salmo dice: la prosperidad viene de Jehová. Amén. Concluyo entonces, si Dios está con nosotros, si Dios está con la familia, todo será posible. Por eso este texto es muy sabio, esta palabra es muy sabia cuando nos enseña que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros no queremos trabajar en vano. Vamos orando, dando gracias a Dios por esta pequeña, corta reflexión de la palabra. Señor, gracias, muchas gracias por darnos esta palabra muy edificante del libro de Salmos en cuanto a la familia, en cuanto al sistema familiar con una buena estructura. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el único Dios que nos ayuda para tener presente lo que nos dice tu palabra y poder aplicarla, tu palabra, a nuestras vidas, y nuestras vidas puedan ayudar a aquellas personas que necesitan de nosotros. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti, Señor. Gracias, Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos, por los hogares de nuestros hermanos que han estado en contacto. Gracias, Señor, porque ahora como padres, Señor, están ellos orando por sus hijos, velando por sus hijos. Te ruego, Dios Santo, que tú los ayudes, que sepan que cada oración que los padres hacen nunca será en vano. Y cada oración que sus padres hacen a favor de sus hijos nunca será en vano. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú has estado ministrándonos en esta noche. Bendice a cada hogar, a cada familia,
que esta palabra, Señor, llegue al corazón de tus hijos y ellos puedan orar juntos, meditar juntos en este Salmo 127. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por la atención y estoy muy contento porque gracias por los hermanos que han estado ministrándonos, y a su vez también un poco preocupado porque hay algunas personas que no los veo, no los estoy sintiendo tampoco. Y bueno, quiero anunciar ya, ante esta situación, quiero anunciar que próximamente vamos a tener reuniones con los líderes a través del Zoom. A través del Zoom vamos a tener un diálogo con los matrimonios. Y ahí sí yo quiero verlos, porque si no, la chiquita va a caer con ustedes. Bien, así es, como padre espiritual también tengo que poner disciplina y prioridades en sus vidas y ustedes también. Que Dios los siga bendiciendo, queridos hermanos. Mañana estamos en las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, el servicio que tenemos, el servicio central, Jesús camino a Jerusalén, camino a la cruz del Calvario. Dios lo bendiga.